delante de tu presencia, poderoso Rey, reconociendo, Padre, que te necesitamos, que tú eres la fortaleza de nuestra vida, la roca de nuestra salvación. Ponemos, Padre, en tus benditas manos todas estas necesidades, peticiones. Rogamos que en el nombre poderoso de tu amado Hijo tú escuches y que tú respondas. Quita toda opresión del maligno de sobre la vida de tu pueblo, Padre. Llénalo de gozo, de paz, de contentamiento. Conforme nuestra vida se alinea a tu voluntad, se alinea a tus ordenanzas, Padre. Concédenos la puerta de nuestros enemigos. Concédanos las peticiones de nuestro corazón. Líbrenos de enfermedades, de plagas. Líbrenos de pestilencia, de mortandad. Ayúdenos, Padre, a vivir en estos días como si fueran los últimos, Padre. Ayúdenos a vivir para usted, reconociendo que sin usted nada podemos hacer. Yo le suplico, Padre, que nos ayude a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está nuestro Yahshua sentado a la diestra de usted, Padre Santo. Concédenos morir al mundo y morir a la carne, y concédanos, Padre, vida por su Espíritu Santo. Quédese con nosotros, poderoso Rey, en esta tarde. Ministrenos, enséñenos a través de su palabra, que su Torah, sus mandamientos sean escritos en nuestro corazón, sean atados a nuestro cuello, Padre, y podamos andar en ellos todos los días de nuestra vida. En el nombre precioso de su amado Hijo, se lo pedimos y le damos gracias. Amén, aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Hoy quiero hablar de el mensaje no ha cambiado. El interés del Eterno siempre ha sido que el hombre habite con él, ¿verdad? Desde el inicio su propósito fue que Adán y Eva pudieran experimentar, vivir con él. De hecho, dice la Escritura que todas las tardes el Señor venía y estaba con ellos, ¿verdad? Hasta que hubo ya desobediencia a los mandatos del Eterno y bueno, pues por causa de esto perdieron esa oportunidad. Fueron echados de delante de la presencia del Señor. Pero Él siempre ha buscado la manera de volver al hombre hacia Él. Volveos a mí, dice el Señor. Volveos a mi reprensión. Y el mensaje no ha cambiado, hermanos. Yo estaba viendo cómo a través de los diferentes profetas, el Eterno siempre ha estado hablando al pueblo. Y como vimos la vez pasada que dice la Escritura que en los tiempos pasados hablaba a través de los profetas, pero que hoy habla a través del Hijo. El mensaje de los profetas era el mismo que el del Hijo, que el hombre se volviera a Él y se volviera de sus malos caminos. Mas sin embargo, hermanos, la dureza de nuestro corazón, el corazón empedernecido, los oídos sordos, la ceguera, el hecho de que en esta generación no es diferente a las generaciones pasadas. Antes bien, hermanos, la maldad se sigue multiplicando. Es más y más y más y más. No ha cambiado la maldad, no ha cambiado el corazón del hombre. Al contrario, conforme pasan los años, pasa el tiempo, vemos que hay mayor depravación, hay más maldad, más dureza de corazón. Inclusive el pueblo del Eterno, el que dice que conoce su nombre, muchos abandonan al Señor por otras cosas que no son el Eterno. Abandonan al Padre, abandonan su palabra, abandonan la iglesia, abandonan, hermanos, a la fe por cosas vanas, por cosas superfluas, por cosas que no tienen realmente valor eterno, hermanos. El Señor no es nuestra prioridad, porque si Él fuera nuestra prioridad, otra sería nuestra condición espiritual, otro sería nuestro corazón. Otro sería el resultado, hermanos, en nuestras propias vidas, en nuestra familia, en la comunidad, con la gente con la que nosotros convivimos, porque verían en nosotros la gloria del Señor. Pero si ven que nosotros vivimos como ellos, hablamos como ellos, pensamos como ellos, hacemos las cosas como los del mundo, pues entonces, ¿cuál es la diferencia y cuál va a ser el impacto? Los primeros que tenemos que oír la palabra y enderezar nuestro corazón somos nosotros.
Y más porque los días son malos. El tiempo es corto. La venida de nuestro Abba, de nuestro amado Salvador, está muy próxima. Y lo estamos viendo, hermanos. Estamos siendo testigos de que somos la última generación. Pero no por ser la última somos mejor que la primera, o que todas las generaciones que han pasado. Usted puede ver la genealogía en el libro de Mateo, y donde empieza a hablar acerca desde Adán, cuántas generaciones pasaron hasta fulano y a perengano y así. Y ninguna generación ha sido buena ni ha sido mejor que otra. Pero esta generación, hermanos, estos creyentes que están viviendo en esta generación, tenemos que pensar cómo está nuestra vida y cómo están nuestros caminos delante del Señor. Si nosotros realmente, hermanos, queremos escapar de lo que viene, y si nosotros queremos agradar al Padre, nuestra vida se tiene que alinear a sus mandatos, a sus ordenanzas, no a lo que nosotros pensamos o queremos, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos bien, y no estamos bien. Si nuestro corazón fuera pesado, ¿qué diría el Señor de nuestro corazón? Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Y cada uno debe examinarse a sí mismo y probarse a sí mismo si está en la fe. Cada uno en lo personal. Porque vienen días, hermanos, en que la gente tendrá comezón de oír. Y lo más triste es que creyentes estarán en esa misma condición. Porque ya nunca leyeron la palabra, porque no la guardaron en su mente, porque no la guardaron en su corazón. Y los días de tinieblas y de oscuridad, hermanos, están a la puerta. Y va a haber gente que tenga comezón de oír la palabra del Señor. Y sin embargo la oportunidad ya se acabó. Ya se acabó. Ahorita todavía estamos en tiempo en que usted y yo podemos estar meditando en la palabra, guardando la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nuestra vida entonces podría ser diferente y de impacto para otros. Muchos esperan más de nosotros, hermanos, porque nosotros estamos en luz. Y mucha gente nos ha dicho, como le dijeron a la hermana, ¿no? Es que tú estás más cerca de Dios. Es que tú conoces de Dios. Tu vida tiene que ser, ¿qué? Diferente. Esperan de nosotros más. Y a veces no somos mejor que ellos. Somos igual que los del mundo. Igual que nuestra familia, respondemos igual. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Pues que la gente, los creyentes, hermanos, nos estamos conformando a este siglo. Estamos tomando el molde de este siglo. Y el mensaje del Eterno sigue siendo el mismo para esta generación. Vamos a ver qué era lo que decía el Señor. Zacarías capítulo 1, del 13 en adelante. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho el Eterno de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó trataros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Qué tremendo, dice la Escritura, que no seamos como nuestros padres, como los creyentes antiguos. Hubo gente de ejemplo, sí, pero de toda una generación, de la generación de Noé, solo Noé y su casa. De toda la familia de Abraham, Abraham ni sus hijos. De la generación en el tiempo del Señor, pocos discípulos.
en esta generación. Usted haga una encuesta y muchas iglesias en el tiempo de la pandemia se vaciaron. Y no crea que ahora se han llenado. Muchos perdieron la fe. Muchos se enfriaron. Muchos dejaron de buscar al Señor. Muchos se apartaron del Señor. ¿Y qué será cuando vengan las cosas terribles que están escritas, hermanos? Muchos más se van a apartar de la fe. Estos son tiempos difíciles, dice el Señor. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Siempre hubo profetas que iban a los reyes a hablarles y a amonestarles de parte del Señor. A Nínive fue el profeta Jonás y le hablaba de parte del Señor. Y esa ciudad respondió cuando oyó el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ese mensaje llegó al rey y el rey tuvo temor y la gente tuvo temor. Y ellos mejoraron sus caminos y mejoraron sus obras y se volvieron al Señor. ¿Y qué evitaron? La destrucción. La destrucción. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, a mí me sorprendió, estaba leyendo la escritura, especialmente en esos pasajes, en estos días. Y me quebrantó el hecho de oír o leer, al estar leyendo, que Abraham le decía al Señor: Señor, por amor a 50. Si hubiera 50 en esa ciudad, y el Señor decía: por amor a los 50, no la destruiré. Y por amor a los 40, y por amor a los 30, y por amor a los 20. Y por amor, él era capaz de no destruir esa ciudad. Y ya la maldad de esa ciudad había crecido. Pero por amor, yo dije, qué grande amor de verdad. De pasar por alto todo eso si hubiera 10 justos. Y por amor a esos 10 justos, el Padre evitaría el juicio, el castigo, la destrucción a esa ciudad. Y sin embargo no hubo ni siquiera 5. Y si dijera el Señor en esta generación las mismas palabras, por amor a cuántos justos clamaríamos que no hubiera destrucción de todo lo que viene, porque esta tierra está reservada también para el juicio y para el fuego. Así dice la Escritura en Pedro. ¿Cuántos justos habría? Y que por amor a esos justos el Eterno detendría el castigo. Bendito es su nombre, que somos justificados, pero solamente por la fe en su Hijo amado. Por eso es importante que no perdamos la fe y que no abandonemos al Señor. Dice que los profetas clamaron, los primeros profetas clamaron diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Eso es lo que pide el Padre. Y el mensaje de esos años no ha cambiado, sigue siendo el mismo ahora, que nos volvamos de nuestros malos caminos y de nuestras malas obras. Porque igual tenemos malos caminos, porque hay camino que al hombre le parece su camino derecho, pensamos que estamos bien. Y sin embargo no son los caminos del Señor, son nuestros caminos, lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que nos agrada. Y no el camino del Señor. Y el Señor dice: vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas obras, porque Él conoce nuestras obras. Él sabe lo que hacemos, la intención con lo que hacemos las cosas. A Él no lo podemos engañar. Él realmente sabe lo que hay en nuestro corazón. Dice: volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor, y de vuestras malas obras. Y el versículo continúa diciendo en el 4, perdón, y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor, dice el Eterno. No atendieron. Qué feo es que cuando tú estás esperando que alguien te atienda y al final de cuentas se fue y nunca te atendió. Imagínense cuántas veces el Eterno ha sido paciente con nosotros, esperando a que atendamos nosotros lo que Él nos está diciendo.
y no atendemos a su voz. No le escuchamos porque no tenemos tiempo, porque no queremos, porque nos interesan más otras cosas. Y va a llegar el día, hermanos, en que vamos a querer que Él nos atienda. Y va a llegar el día en que querramos enderezar nuestros caminos y va a ser demasiado tarde. Acuérdense, hermanos, que el Señor va a venir y va a separar a los cabritos y a las ovejas. Va a separar el trigo y la cizaña. Y nosotros en estos tiempos deberíamos de estarnos preparando y atendiendo mayormente su voz, su consejo, su palabra, buscando su rostro, enderezando nuestras vidas, viendo cómo están nuestros caminos. Si son caminos de justicia, de rectitud, de verdad, de amor. ¿Cómo son nuestros caminos de santidad, de obediencia a su Torah, a su palabra, a sus mandamientos? Porque su palabra no ha cambiado, hermanos. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Y yo les he dicho, nadie tiene autoridad para quitar la escritura o cambiarla o decir esto sí, esto no. Sus mandamientos siguen siendo los mismos, hermano. Tan solo está que conformemos nuestra vida a los 10 mandamientos que el Señor dice, el Eterno dice, ¿verdad? Que Él habló a Moisés diciendo todas estas palabras para que las dijera al pueblo. Nosotros somos pueblo de Israel por la fe o porque realmente venimos de la descendencia de Abraham. Y si usted no cree que es por descendencia, por ser de Abraham, entonces crea que por la fe somos descendientes de Abraham, así lo dice la Escritura. Y entonces tenemos que ser obedientes a esa palabra de verdad. La palabra no ha cambiado, ni nadie tiene autoridad, ni para agregarle, ni para ponerle, ni para quitarle. Entonces, de principio a fin, hermanos, y si nosotros vemos tan solo los 10 mandamientos, de que no tomemos el nombre del Señor en vano, y muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Que no tengamos dioses falsos. Y usted diría, no, yo ya quité los ídolos, las imágenes. Pero ¿qué de los dioses que están en el corazón? ¿Qué cuando su trabajo es su Dios, cuando su gente es su Dios, cuando es más importante que el Eterno otras cosas que el Señor? Esos son dioses falsos y nos inclinamos ante ellos. Y yo les he dicho, aún en el trabajo usted tiene que entender que usted es bendición y que a la gente le conviene tenerlo a usted. Usted puede cambiar muchas cosas ahí. Servirse del trabajo y no que el trabajo lo esclavice a usted. El Padre puede hacer muchas cosas cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer sus mandatos. Él cambia las situaciones. Él nos da gracia, nos da favor. Podemos ver los ejemplos, hermanos. José, todo lo que hacía José, el Señor lo prosperaba, hermanos. Y hallaba José gracia ante la gente. Estuvo en la cárcel y halló gracia entre el carcelero. Era criado de Potifar y halló gracia ante Potifar y lo puso por sobre toda su casa. Y después, Faraón lo puso como el segundo de él. Cuando estamos dispuestos a obedecer al Eterno, José, a pesar de las situaciones que vivió, siempre obedeció y buscó el rostro de su amo. Y dice la Escritura que el Señor estaba con él en todo lo que hacía. Y cuando usted está dispuesto a eso, a obedecer la palabra, a honrar al Eterno, a andar en sus caminos, en sus estatutos, en sus ordenanzas, Él le va a dar gracia a usted. Y Él va a mover todas las cosas por amor a usted. Todo, hermanos. Pero tenemos que creerle y alinear nuestra vida a sus mandatos, a sus estatutos, a sus ordenanzas. Dejemos de hacer lo que al Señor no le agrada. Mejoremos nuestras obras y mejoremos nuestros caminos y volvámonos al Señor. La Escritura dice, escudriñemos nuestros caminos. Escudriñar, realmente escarbar, no aparentar y no engañarnos a nosotros mismos. Tomemos decisiones firmes, resoluciones en el corazón
de temer al Señor y de obedecerle. Que Él sea nuestro temor y que Él sea nuestro miedo. Y siendo así, hermanos, entonces nadie podrá hacernos frente. Su misericordia para con nosotros es para siempre. Pero Él dice, y no atendieron, ni escucharon, ni me escucharon, dice el Señor. ¿Sí, dónde están ahora los profetas? Ya ahorita ya no hay profetas. Y aun cuando hubiera profetas, hermanos, porque hay gente que habla de parte del Señor. Hay ocasiones en que el Espíritu Santo le pone a uno, ve y háblale. Y ya muchas veces uno ya no quiere ni hablar, porque todos se lo toman a mal. ¿Y usted quién es? ¿Y usted qué sabe? ¿Qué X? Pero el Señor habla, hermanos. Él no está ni mudo, ni sordo, ni ciego. Sus ojos examinan todo. Y sus oídos están abiertos. El Padre es bueno con nosotros, pero quiere que nosotros ordenemos nuestros caminos y nos volvamos al Señor. No nos engañemos, no nos engañemos. El mensaje sigue siendo el mismo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Volveos de qué? De vuestros malos caminos y vuestras malas obras. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, dice Proverbios 14. Hay caminos que al hombre le parecen, según su parecer, según piensa él. Yo voy bien. Y no, hermanos. Si estuviéramos bien, otra sería nuestra vida y la influencia que nosotros estaríamos ejerciendo. Nos verían, hermanos, con una vida diferente en nuestra casa, en nuestro trabajo. Aún en nuestros hogares, hermanos, es donde mejor nos conocen. Nuestro carácter, cómo hablamos, si maldecimos igual que ellos, si peleamos, discutimos igual, si no hacemos las cosas conforme al Señor. La gente nos ve y observa cuando bajamos la guardia, cuando preferimos hacer otras cosas. Lo ven, lo observan. No podemos estar un día acá arriba con mucho fuego y otro día que nadie nos puede ni levantar. No podemos ser de doble ánimo ni inconstantes. Tenemos que tener firmeza en nuestro corazón y poder decir, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que Él es poderoso para sostenerme cualquiera que sea la situación. Y el Señor es fiel, hermanos. Y de verdad Él hace cosas grandes y maravillosas. Pero sí tenemos que ordenar nuestras vidas y nuestros caminos. Si nos comprometemos a servir al Eterno, pues hagámoslo con pasión, con integridad. Sirvamos al Rey, honremos al Rey, démosle a Él la gloria, vivamos en obediencia, en santidad. El único camino verdadero es su Hijo amado. Y Él mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces, si andamos en ese camino, vamos a andar en verdad. Su palabra es verdad. Vamos a andar en vida, oliendo con un olor fragante de vida. Es horrible, hermanos. Es horrible que un creyente apeste a muerto por sus malas obras. Que nuestra vida sea un olor fragante delante del Señor. Que olamos a Cristo, olamos al Mesías. Y eso puede ser cuando nosotros andamos como Él anduvo. En sus caminos, Él siempre obedeció al Eterno. Él siempre obedeció al Padre. Él dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. Y Él no hacía nada si el Padre no se lo indicaba. Él no andaba por otros caminos, hermanos. No se salió ni a derecha ni a izquierda de los caminos del Padre. Él guardó todos sus mandatos. Él guardó el Shabbat. Él guardó las fiestas. Él fue obediente al Eterno. Guardó las lunas nuevas. Él vivió en obediencia a la Torá, a los mandatos del Eterno.
Él no podía venir y desobedecer al Padre, ni quitar lo que el Padre había ya establecido. Simple y sencillamente, Él obedeció. Y dice que cualquiera que cree en Él tiene que andar como Él anduvo, en obediencia, en santidad y en verdad. Y entonces Él pudo decir que el maligno no tenía nada en Él. Nada en Él. Y el maligno, hermanos, si nosotros andamos en ese camino de verdad y de vida, no debe tener nada en nosotros. El maligno no debe tener nada en nosotros. Que no cuelgue sus clavitos, que no cuelgue sus porquerías en nuestra vida. Que en nuestra mente estemos cuidándola. Viene un pensamiento que no es conforme al Padre, inmediatamente cancelarlo y cambiarlo por la verdad de la palabra. Si hay una actitud que no es conforme al Padre, vayamos a la palabra, para que el maligno no tenga nada en nosotros, que nuestros caminos sean rectos, porque así dice el Señor, que sus caminos son rectos, y aún los cojos andarán en ellos, y los ciegos no tropezarán en ellos. Son caminos de justicia, de verdad y de santidad. Y es lo que no hay en este tiempo. Solamente los creyentes podemos entender esto. Es terrible ver moteles los fines de semana, hermanos, cómo entran con los carros y la gente se esconde. Y no piensan que un día el Eterno les va a juzgar por adúlteros. Y los creyentes tienen que guardarse en pureza y en santidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que usted ve en el mundo? Gente que roba. Gente que roba. Me dice mi hija el otro día: ay, mami, nos robaron 60 pantalones. Digo, ¿pero cómo? La gente mañosa sabe cómo robar. Los farduleros que van a las tiendas comerciales y roban. Usted y yo, si nos dan mal el cambio, ¿qué hacemos? Lo regresamos. Y tenemos cuidado de no agarrar nada que no sea nuestro. Nada. Porque hay temor en nuestro corazón, porque andamos en los caminos, en las ordenanzas, en los mandamientos del Eterno. ¿Qué me dice de la mentira? Dice que desde que se inventaron las excusas se acabaron los tontos, ¿no? Y los creyentes no tenemos que ser de esos que de todo se justifican. Ay, es que. No, hable la verdad. Hable la verdad. Porque los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Y mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que hablar la verdad. No podemos tener cosas escondidas. Yo les digo a los muchachos: tú haces algo escondido, y lo que hacemos escondidas el Señor lo saca a la luz. Siempre lo saca a la luz. Yo digo, y es porque el Padre nos ama. Nos ama. Nuestra vida tiene que alinearse. Por eso dice que dejemos nuestros malos caminos y nuestras malas obras, y que nos volvamos al Señor. Porque Él viene por un pueblo, hermanos, santo, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Y son tiempos en los que tenemos que estar santificándonos. Santifíquese más, límpiese más. Eso dice la Escritura. Porque también dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Pero el que es santo, santifíquese más. No importa que le digan santurrón o que le digan fanático, que religioso. Vivamos en obediencia. Saquemos de nuestro corazón todo lo que al Padre no le agrada. Amargura, resentimiento, falta de perdón, mentira, doblez de ánimo, hipocresía, falta de amor, de misericordia. Seamos hospedadores, imitadores de Dios como hijos amados, y andemos en amor como Él nos amó. Eso es lo que el Padre pide.
para nosotros en esta generación. Dice, y no seáis como vuestros padres. Y él sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Vamos a ver 2 de Reyes 17. El mensaje a los padres, a la gente antigua, a las generaciones pasadas. 2 de Reyes capítulo 17, versículo 13. Dice la palabra del Eterno. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad ¿qué? Mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas ¿qué? Las leyes que yo prescribí a vuestros padres. ¿Cuáles leyes? Las que le habló a Moisés. ¿Sí? Todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios. Y es lo mismo ahora. Y les decimos, hermanos, tenemos que guardar la Torá, tenemos que volver al Shabbat, tenemos que guardar las fiestas, las lunas nuevas, tenemos que volver al nombre del Eterno. ¿Y qué hace la gente? No cree y endurece su corazón. No, es que así no aprendimos, no es que esto, no, hermanos, la palabra no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y por esa palabra vamos a ser juzgados, por la palabra. Pero la generación de ese tiempo, dice, tampoco creyeron ni obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, esto. Por el orgullo, hermanos, no se obedece la palabra. Porque no queremos doblarnos. Así dijo el Señor, así es. Si Él habló, es verdad. Ni usted ni yo tenemos poder para quitar o arrancar hojas y decir esto no. Es el mismo mensaje, que nos volvamos a Él y que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que Él nos ha dado, porque si los guardamos vamos a vivir. En ellos hay vida. En guardarlos, dice, hay grande galardón. Lea el Salmo 119 y habla de la ley del Eterno, que es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Porque guardar sus mandamientos y sus ordenanzas, hermanos, nos hace sabios y entendidos para vivir en esta generación de una manera diferente, de una manera que honra al Rey. Vamos a ver otros pasajes. Jeremías 35. Aquí les está diciendo el Señor que habló por medio de los profetas y de los videntes. Jeremías era un profeta, hermanos. Jeremías 35, versículo 15. Dice la bendita palabra: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros. ¿Desde cuándo? Desde temprano, siempre quiere decir. Desde los tiempos antiguos, siempre dicen. Dice, y desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. ¿Qué mandamiento es ese? Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No les sirvas ni les honres. No te inclines delante de ellos, porque yo soy tu Elohim fuerte y celoso. Él es celoso. Él lo cela a usted con celo santo. Pero también dice que no contenderá para siempre su espíritu con usted. Y dice, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí.
Y debiéramos preocuparnos que nuestro corazón esté cerca del Eterno y sea transformado por su palabra. Y dice: y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oíste. Después de muchos años sigue siendo el mismo mensaje, desde los reyes hasta Jeremías, y sigue siendo el mismo mensaje. Pero también fue la misma respuesta de la gente. No quisieron, ¿verdad? Ezequiel 33. Ezequiel 33, versículo 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Todo este capítulo, hermanos, está muy fuerte, muy tremendo. Pero sigue diciendo: diles, vuélvanse. Volveos. Es como un clamor, una súplica del Eterno. ¿Por qué tiene que suplicarnos, hermanos? Si Él es el Rey, solamente es obedecerle. Si Él es nuestro Rey, nuestro Salvador, lo único que nos resta es obedecer. Sí, Señor, lo que tú mandes, lo que tú digas. Por eso dice, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay versiones mucho más fuertes, hermanos, que dice: dejen su orgullo y vuélvanse a mí. Tremenda la palabra del Señor. Pero nosotros creo que somos muy duros. Y le decía: no somos diferentes a esas generaciones. Malaquías 3, capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Pero dice: desde aquellos años se apartaron de mis leyes y de mis mandamientos. Y es lo mismo que ha hecho la iglesia cristiana hoy. Quisimos borrar sus leyes y sus mandamientos. Y por eso la iglesia es una iglesia light y vive como quiere vivir. Pero si alineamos nuestra vida a sus mandatos, a sus leyes, a sus ordenanzas, vamos a vivir de una manera diferente, cuidando nuestros caminos, nuestra vida, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro ver, nuestro oír, nuestro hacer, porque estamos conscientes que vivimos delante del Señor. Tenemos que volvernos a sus leyes, a sus mandamientos. Los olvidamos. Se piensa que el fin de la ley es Cristo. No significa que con Él se acabaron las leyes y los mandamientos. Porque Él dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Y Él no vino a agregar mandamientos que el Padre ya había dado. Él vino y los cumplió. Quiere decir que los obedeció. Nos puso ejemplo de obediencia. Pero no quiere decir que los quitó. El fin de la ley es el Mesías. Significa el propósito por el cual es la ley es para llevarnos al Mesías. Porque Juan dice que la infracción a la Torá es el pecado.
por no obedecer la Torah, por no obedecer los mandamientos del Eterno, es el pecado. Por eso mucha gente a uno le predica: mira, arrepiéntete, el Señor te ama, porque la paga del pecado es muerte. Y ellos dicen: yo no he pecado, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero cuando los confrontamos con la palabra, con los mandamientos, esos mandamientos lo van a confrontar, porque por ellos va a ser juzgado. Tenemos que volvernos y obedecer la palabra, guardar sus mandamientos, andar en sus caminos, en sus ordenanzas. Que nuestra respuesta no sea como la de los antepasados, que dijeron: no, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué? Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. No pasa la Torá, ni una jota ni una tilde, hasta que todo se haya cumplido. No ha pasado, no ha cambiado. Ahí mismo en Mateo, por el capítulo 24, el versículo 35. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El mensaje de hoy es igual, con una palabra diferente. Mateo 3:2. ¿Cuál fue el mensaje que vino diciendo nuestro bendito Salvador? Así es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse es vuélvanse. Vuélvanse. Eso es el arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de camino. Vuélvanse. Ese volveos de antes es el arrepentíos del mensaje del Salvador, del Mesías. Vuélvanse de esos malos caminos. Arrepentíos. Marcos 1:15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas noticias de que el Mesías vino a abrir el camino para que nosotros pudiéramos regresar al Padre. Crean el mensaje, que Él abrió el camino vivo y nuevo para que pudiéramos regresarnos al Padre. Arrepentíos, volveos de vuestros malos caminos. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el Mesías para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora todavía hay una promesa. Si nos arrepentimos, nos volvemos, hacemos el bautismo, dice, van a recibir todavía el don, el regalo del Espíritu Santo. Y Él prometió darnos su Espíritu para que esté con nosotros todos los días hasta el fin. Pero el Espíritu no mora en un lugar inmundo. Él mora en vasos de barro limpios, lavados con la sangre del Cordero, que andan en obediencia.
Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué el cristiano anda angustiado, temeroso, siempre escondiéndose que no lo vean? No, hermanos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. Podemos vivir en gozo, paz y contentamiento. El que nada debe, nada teme. Nada teme, ¿verdad? Porque vive en obediencia. Colosenses 3:5 nos hace una invitación, hermanos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir pues lo terrenal. Y eso pasa cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Hacemos morir lo terrenal, lo carnal, lo que sabemos que al Eterno no le agrada en nuestra vida. Lo quitamos de nuestra vida, lo crucificamos y entendemos que estamos juntamente con el Mesías crucificado y que ya no vivimos nosotros, que ahora vive Él en nosotros. Y lo que vivimos lo vivimos en la fe de su Hijo amado. Pero nos ordena, hermanos, o nos aconseja o nos invita a la Escritura que hagamos morir lo terrenal. Que nada de esta tierra nos detenga para poder disfrutar de lo celestial. Y sin embargo, muchas veces amamos más lo terrenal que lo celestial. Gente, yo la veo apasionada para irse a su trabajo y da su vida y da todo su tiempo por una empresa, por un negocio que ni siquiera es suyo. Y ahí se le van la vida, los años, el tiempo. Y puede terminar jubilado, pero nunca hizo nada para el Señor. Ni siquiera ganó un alma para el Señor. Y terminó tan cansado que ahora ya no tiene ni ganas de hacer nada. Qué terrible. Qué tremendo es esto. Tenemos que apasionarnos por lo celestial, poniendo la mira en las cosas de arriba, porque somos muertos en Cristo para el mundo, pero vivos para Dios, vivos para Él. Si Él está con nosotros, hermanos, créame que para Él nada es difícil. Hebreos 3 para terminar. Hay mucho más que quisiera decir. Hebreos. Capítulo 3. Del 10 al 13. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían ¿en qué? En mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros o de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si se disgustó con aquella generación, ¿usted cree que no se va a disgustar con esta generación? ¿Qué piensa? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Y muchos de aquella generación no entraron a la tierra prometida por su incredulidad, por la dureza de su corazón. ¿Y cuántos de esta generación van a preferir no entrar al reino de los cielos por no querer dejar aquello de lo que están enamorados en este mundo? Si se disgustó con ellos, hermanos, no pensemos que con nosotros no se disgusta. Él se enoja. Él se enoja.
¿Y sabe por qué? Porque tenemos en poco a su Hijo que murió por nosotros, su sangre que nos limpió de todo pecado, porque tenemos en poco su palabra. Él dice: yo te puedo perdonar todos tus pecados, todas tus rebeldías, yo puedo levantarte si te caes, pero no puedo soportar que tú no me ames. Eso no lo soporta el Señor. Perdona las maldades y las rebeldías, perdona cuando usted y yo caemos, pero no que no le amemos. Porque si le amáramos, hermanos, sería todo para nosotros, y todo lo haríamos por Él, y todo lo dejaríamos por Él. ¿Qué hace usted por la persona a la que ama? Mande. Todo, todo, de verdad. Yo he oído de mujeres: no, es que a mi esposo no le gusta que me vista asado, o le gusta que me vista asado y me visto como le agrada. No, es que a mi esposo o a mi esposa le agrada que haga esto y yo lo hago porque la amo, porque lo amo. Por eso el Padre, hermano, soporta todo. Si pecamos nos perdona, si nos caemos nos levanta, pero que no le amemos, hermanos, porque Él todo lo que ha hecho por nosotros lo hizo por amor, porque de tal manera te amó a ti, hermano, hermana, que dio a su Hijo unigénito por ti. Pero Él no va a soportar que tú no le amas. Él no está donde no le aman. Y si tú no le buscas, es porque no le amas. Si no lo necesitas, si no sientes su ausencia y no te duele, es porque no lo amas. Yo veo a los enamorados todo el día están con el WhatsApp y mandando mensajes y apresurados y todo el tiempo. Y me pregunto, digo: ay, joles, si así buscaran al Señor, con ese amor, con esa entrega, con esa pasión, su vida espiritual quemaría, ardería. Todo lo que harían sería para la gloria del Señor. Así que, hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos. Si avanzo con todo esto, hermanos, nos vamos hasta las 9. Yo creo que eso lo voy a dejar para otro tema. Pero yo nada más quiero que se lleve esto en su corazón. Si Él se disgustó con las generaciones pasadas, a las que les estuvo mandando sus profetas desde siempre, diciéndoles: vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse de sus malas obras. Si se disgustó con ellos, ¿usted cree que no se va a disgustar con nosotros? Que tenemos en poco una salvación tan grande, o que tenemos en poco la sangre de su Hijo con la que hemos sido limpiados. Entienda esto, hermanos. Él es tan bueno con nosotros y que sigue hablándole a esta generación y nos dice: deja el mundo, vuélvete a mí, vuélvete a mi reprensión, volveos a mí, arrepentíos. Y cuando venimos arrepentidos, reconociendo: perdóname, te fallé, te necesito, su amor nos levanta, nos perdona. Hay perdón, abogado tenemos para con el Padre a su amado Hijo, ¿verdad? Caemos, nos levanta, tenemos necesidades, nos las suple. Él es bueno, lo hace todo, pero Él no va a soportar que usted no le ame. No le ame. Y Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No tengamos en poco sus leyes, sus estatutos, sus ordenanzas. No han cambiado, siguen siendo las mismas. Porque igual el adúltero, como en el tiempo pasado, como en el tiempo de ahora, al adúltero lo juzgará Él. No tienen parte en el reino de los cielos.
El codicioso lo mismo, el mentiroso lo mismo, afeminados lo mismo, idólatras lo mismo, el hechicero lo mismo. ¿Ha cambiado el Eterno? ¿Han cambiado sus mandatos? No, ¿verdad? Lo que ha cambiado es el corazón nuestro, que queremos ¿qué? Conformarnos, ¿verdad? Ay, Dios es muy bueno y me ama. Sí, sí te ama. Y si te castiga es porque te ama. Y si ve que no andas en sus caminos, te va a hablar porque te ama. Porque te ama. No tengamos en poco que el Eterno todavía está hablando, porque va a llegar el día en que ya no va a hablar. Ya no va a hablar. Y el que a tiempo se apercibió y oyó y se enderezó y empezó a obedecer y a andar en sus caminos, en sus ordenanzas, en sus mandamientos, cuidando su vida, cuidando su corazón, cuidando las cosas que hace, viviendo para Él. Entonces, hermanos, franca entrada tenemos. Es tiempo que todavía el Eterno está hablando. El mensaje es el mismo. Volveos a mí. Padre Santo, nadie mejor que tú conoces nuestra vida y conoces nuestro corazón, poderoso Rey. Reconocemos, Padre, que te necesitamos. Mira nuestras vidas, mira nuestra condición. Tú conoces nuestros caminos, tú conoces, Padre, nuestras obras. Ayúdanos a volvernos a ti con todo nuestro corazón, Padre. A reconocerte en todos nuestros caminos. Ayúdanos a ordenarnos, Padre. A andar en tus ordenanzas, estatutos, mandamientos y decretos, Padre. Porque tú no cambias. Por eso es que no hemos sido consumidos. Ayúdanos, Padre. Gracias porque has sido bueno y paciente con nosotros. Gracias por tu misericordia que es para siempre, poderoso Rey. Perdónanos cuando no te hemos demostrado que te amamos. Muchas veces cantamos, eres todo para mí, sin embargo, no te lo demostramos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a amarte de verdad con todo nuestro corazón. Amarte, Padre, con todo nuestro ser. Concédenos, Padre, esa oportunidad de volvernos a ti. Como tú has dicho, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Qué preciosas son tus palabras y tus promesas. También dijiste, Padre, que si nosotros anduviésemos de tal manera en tus caminos, tú nos darías la puerta de nuestros enemigos. Nos librarías de enfermedades malignas. Bendecirías, Padre, el trabajo de nuestras manos. Bendecirías, Padre, el fruto de nuestro vientre. Bendecirías nuestra canasta, nuestra arteza de amasar. Bendito seas, Padre. Tenga misericordia de nosotros. Aquí está su pueblo, aquí están sus hijos. Aquí están los llamados, los escogidos de su nombre. Conceda, Padre, que su corazón se vuelva a usted. Conceda, Padre, que nuestros caminos sean los suyos. No nos deje, por amor a su nombre. Y ayúdenos a seguir adelante hasta el día que usted venga, poderoso Rey. En el nombre precioso de su amado Hijo, Yahshua el Mesías. Amén, amén.